Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de este día, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede continuar hablando de la cristología. Estamos en Apocalipsis y estamos viendo los acontecimientos que Dios le muestra a Juan, su discípulo amado, y en este caso a Juan el teólogo, como todos nosotros también lo conocemos. El tema que vamos a desarrollar para el día de hoy se trata acerca de los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, parte 1. Allí vamos a estar viendo tantas cosas tan interesantes como lo fue en la vida de la iglesia. La iglesia ha sido una fuente de bendición para mucha gente, pero también a la vez la iglesia ha sido un atractivo para el ataque de grandes imperios y oposiciones diabólicas, no se diga, en contra de la iglesia. Pero hoy vamos a dirigirnos a Dios para que Él nos guíe en este estudio bíblico que tenemos para este día. Amado Dios y Padre, danos la dirección, danos la fortaleza, danos de tu Espíritu Santo, para poder comprender, Señor, lo que tu palabra nos va a enseñar en esta preciosa y gloriosa hora, Padre. Bendice a cada uno de los que están en sintonía, Señor, de este programa que está para bendecir, Señor, la vida de cada uno de los creyentes y no creyentes en todas partes, donde nos puedan estar escuchando, Señor, y viéndonos. Señor, bendíganos, háblanos a través de tu Espíritu Santo, que este mensaje, Señor, sea dirigido también a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, todo glorioso Padre y eterno Jesús de la gloria. Muchísimas gracias, Señor, por esta bendición. Amén y amén. Bien, hermanos, ya estábamos anunciando que el día de hoy estamos para iniciar nuevamente hablando de la cristología en el libro de Apocalipsis, y hoy nos corresponde hablar acerca de las 7 iglesias, parte 1, porque vamos a estar hablando nada más de 4 de las iglesias, porque el tiempo acá es bastante apremiante. Reconocemos que Jesucristo instruye a su iglesia. Jesucristo estuvo en su ministerio, en su liderazgo acá con la iglesia, y la iglesia ha quedado bien instruida. Además, Jesús advirtió que la iglesia no estaría sola. La iglesia tendría al Espíritu Santo como guía, como consolador, como fuente de bendición para cada uno de aquellos que confiamos en el Señor y que formamos parte de la iglesia. Así de que para hoy quiero leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es el mensaje entonces que comienza con la primera iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis, y es la iglesia de Éfeso. Y fueran como cartas que están dirigidas, lo mencioné el domingo pasado, como cartas dirigidas por medio del apóstol Pablo, que dirigió sus cartas a todo un continente, casi ese continente de Asia Menor, que también el Señor mismo, el Señor Jesucristo, envía a su mensajero a Juan para que también él llevara un mensaje de vida, pero ahora con Cristo ya en el cielo, y nuevamente se le aparece a Juan para que Juan tome en cuenta el mensaje y lo que Dios quiere acerca de las iglesias. Vale la pena, estimado hermano, también mencionar que las iglesias no fue dado este mensaje como nosotros quizás lo consideramos, con una secuencia de tiempo. Pasó cierto tiempo, el mensaje era para las 7 iglesias
de lleno, pero en el desarrollo de su acontecimiento y cumplimiento, cada una fue llevando un periodo de tiempo y algunas un periodo de tiempo demasiado largo para que llegara a ese cumplimiento. Ya dijimos que en el tiempo que Juan se encuentra en la isla de Patmos, está confinado ahí por medio del emperador Domiciano, y ahora pues continúa en Éfeso. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, continúa aún todavía con el mismo hombre que era el emperador para esa época, un hombre también, vale la pena mencionarlo, un hombre bastante cruel y despiadado. Entonces las cartas comienzan con elogios y pasan a prevención de algunas cosas y que la iglesia está haciendo y que debe de ser apercibida de esas cosas que está haciendo mal, y es reprendida hasta cierta manera, y luego terminan con una promesa, y todas las iglesias terminan diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga lo que dice la palabra del Señor. Y mencioné que hay un espacio de tiempo y terminan en acontecimientos, porque se sitúa en panoramas distintos según el mensaje que explica para cada una de las iglesias, porque si usted se da cuenta, cada mensaje, cada elogio y cada reprensión son distintas. Las 7 iglesias entonces eran 7 ciudades ubicadas en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía Occidental. Este es el lugar donde estaban ubicadas estas iglesias. Y bueno, hablar de la iglesia también es hablar de la ciudad. Cada una tenía su ciudad, con sus atrayentes, con sus sociedades, con sus culturas, con sus costumbres, con su política. Y bueno, era algo muy, pero muy distinto a cada una de las ciudades. Pero hablando de las ciudades que acá son involucradas, donde están ubicadas las iglesias, cada ciudad también es una ciudad que había sido próspera y elevada a un estatus social bastante grande, y por eso también en algún momento el orgullo y la falta de amor hacia Dios se había apocado, porque las cosas materiales apartan y separan al ser humano de las promesas de Dios y de las bendiciones del Señor. Entonces comenzamos hablando, hermanos, acerca de Éfeso. Era una ciudad muy próspera por el comercio y la cultura que ellos tenían, y fue nombrada como la sede de la diosa griega Artemisa. Ellos eran muy dados a la adoración pagana, y ahora pues esta diosa era la que, si se pudiera decir en términos mundanos, engalanaba a la ciudad, porque para ellos era un orgullo, como quizá en nuestro caso hay muchas imágenes y cosas que son como dioses aquí en Guatemala, y son venerados como algo muy, pero muy importantes, como patrones. En el caso del área de nosotros, Jutiapa, San Cristóbal es su patrón, y así sucesivamente cada pueblo, cada departamento tiene su Dios a quien exaltar. Pues de esa manera también Éfeso tenía un centro pagano de adoración e idólatra, donde ellos tenían su centro de adoración a los ídolos. Pero acá vemos los elogios a la iglesia de Éfeso, y los elogios que se hacen son cosas que son también indispensables para la vida de todo cristiano: la pureza de sus obras, la manera de hacer la obra del Señor en su momento fue bueno, su compromiso con la verdad y la justicia, eran muy practicantes de la verdad y de la justicia. Recordamos acá que ellos recibieron de parte del Señor esas mismas palabras que el Señor dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía venir al Padre si no era por Él. Entonces ellos tomaron muy en cuenta en respetar la verdad de Dios, según nos muestra esta palabra. Y el versículo 2 dice:
la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice la palabra de Dios: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estas eran cosas de la iglesia de Éfeso que se deben de aplaudir, porque son cosas que agradan a Dios, la entrega y el servicio al Señor. Pero estas características que nosotros vemos acá se habían negado a tolerar a los malvados. Entre ellos habían desenmascarado a los falsos maestros que también por el apóstol Pablo fue dicho a los efesios y a la iglesia de Éfeso que estos iban a venir, que vendrían en los postreros tiempos, vendrían falsos maestros y que iban a apartar de la verdad del conocimiento de Jesucristo a muchísimos de los creyentes. Y este era el tiempo, y ellos estaban preparados y habían respondido correctamente a no ceder, y habían desenmascarado a todos aquellos que eran falsos maestros. Entonces esa era una característica importante. La reprensión que nosotros encontramos para ellos está acá en el versículo 4 y al 6, dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y el versículo 6 nos dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas. Esos eran los falsos maestros, los cuales yo también aborrezco. La reprensión a haberse apartado, haber estado haciendo todo bien, entregados en la obra, pero descuidados con el dueño de la obra. Siempre me ha gustado decir esto. A veces caemos en este gran error, que nos descuidamos del dueño de la obra, quien deberíamos darle todo nuestro tiempo y toda nuestra adoración, y esto nos pasa hoy en día también a nosotros. Entonces la reprensión es que, a pesar de mantener la pureza, de mantener la verdad y de mantener la justicia, tres cosas importantes en la vida de un cristiano, habían disminuido en su amor a Dios. Ese amor ya no era el mismo. Y en la reprensión hay tres palabras claves que debemos de notar, y están en los tres tiempos gramaticales: recuerda, arrepiéntete y quitaré. Recuerda, estamos hablando del pasado, lo que fueron en la iglesia, lo que fueron como iglesia, lo que fueron cuando eran llenos de Dios y del amor de Dios, porque el amor de Dios es fundamental. Si uno no ama a Dios, no puede amar a aquellas personas que son nuestro prójimo. El amor a Dios es la base para todo lo que un cristiano hace en su vida. Si un cristiano no ama a Dios, definitivamente no podrá amar a nadie, nunca, jamás. Entonces, esta reprensión la tenemos en el tiempo pasado. Habían sido buenos, pero ahora el Señor dice: arrepiéntete. Las comodidades de la vida nos separan de Dios, y esto nos está hablando en un tiempo presente. Arrepiéntete. En un tiempo presente es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo donde la gente puede arreglar sus errores y volverse al Señor. Esto es importante y debemos de aprovecharlo. Pero cuando hablamos de la palabra quitaré, Dios dice que quitaría el candelero, quitaría la luz, se quitaría Él de en medio de ellos. Y nosotros lo hemos dicho miles de veces: sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Necesitamos reconocer eso, mis hermanos, y acá pues debemos nosotros de portarnos bien con Dios para no sufrir las consecuencias en un futuro, porque de todas maneras, aunque nosotros nos muramos en el futuro, tenemos que darle cuentas al Señor. Lo que venía en un futuro próximo, si no se arrepentían, era algo devastador para la vida de una iglesia. La vida de una iglesia es Jesucristo.
Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios que sobreabunda en nuestras vidas. Esa es la bendición que un creyente debe de tener en su vida. Entonces acá nosotros tenemos esa reprensión de parte del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado del amor de Dios? Nos hemos apartado de la verdad. Hay cosas que nos han enredado en la vida. Hoy tenemos nosotros una situación que nos ha separado de nuestros templos, pero esa no debe de ser la razón por la cual yo debo de apartarme de Dios. De ninguna manera. Yo debo de seguir amando a Dios aunque el cielo y la tierra sean removidas, y lo debo de hacer con fe y lo debo de hacer con valor, porque reconozco quién está conmigo. Reconoces tú, hermano, quién es el que te ha dado esas bendiciones, quién es el que te ha rodeado con su sanidad, con muchas cosas que Dios nos ha dado. Entonces no dejes de amar a Dios por nada en la vida, ni por un hombre, ni por una mujer, ni por una casa, ni por un carro, ni por terrenos, ni por el mejor dinero del mundo debes de dejar de amar al Señor. Así es de que el llamado era para un futuro: arrepiéntete, porque quitaré. Dios ya estaría, hermanos, quitándoles a ellos y apartándose de ellos, y si Dios se aparta de mí, pues también la entrada al cielo yo no la puedo tener. Entonces, esa es la primera iglesia, Éfeso, la que ya vimos. Ahora veamos la iglesia de Esmirna. ¿Qué cosas encontramos acá? Los elogios también, y Dios les encarga que se porten bien como verdaderos cristianos a la iglesia de Esmirna. Y acá hay algunos detalles que quiero comunicárselos a ustedes. Permanecer fieles. Ellos habían permanecido fieles, la iglesia de Esmirna. La fidelidad de Esmirna, a pesar de que estaba rodeada de una cultura moderna, pagana, como ya lo mencioné. La mayoría de las iglesias tenía este problema, de las 7 iglesias tenía este problema, un paganismo tremendo de la época, y acá lo vamos a ver en el versículo de la palabra de Dios, el versículo 8, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrer, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero podría haber un contraste en que ellos eran considerados como pobres cuando estaban rodeados de una cultura rica. A eso merece también una explicación para la iglesia de Esmirna. Anótelo ahí, Esmirna. Esta es la iglesia que vivía en un lugar con tanta pompa, sus casas bien artesonadas y bien hechas por arquitectos de la época. Pero ahora veamos nosotros por qué la iglesia era pobre. Acá lo vamos a ver. En el mundo antiguo la sociedad estaba mezclada con la política, la religión y la economía. Es probable que ellos fueran excluidos por mantenerse al margen de la sociedad pagana. Esa era la razón. Ellos estaban al margen de una sociedad pagana. Eso los hacía ellos que incluso hasta las cosas que ellos comerciaban no fueran bien vistas, porque de alguna manera querían hacerle daño, como a muchos de los cristianos. Estamos enfocados en eso, hermanos. Hay una envidia del diablo, hay una envidia de Satanás, y usted dice, pero ¿cómo puede hacer efecto en la vida de un cristiano la obra de Satanás? ¿Cómo es posible? Pues déjeme decirle, nosotros en este mundo, Jesús lo dijo, que tendríamos aflicciones. No piense que todo el mundo nos ve bien por lo que somos. El mundo no nos quiere. Pero a pesar de eso, el Señor dice acá en su palabra, el versículo 9, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico.
Porque la riqueza de un hombre, la riqueza de una iglesia no consiste en los bienes que posee, sino en tener a Cristo en el corazón. Esa es la riqueza que Dios quiere que usted tenga. Si usted lo tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque la palabra del Señor también nos habla y dice: ¿de qué le sirve al hombre si canjeara el mundo y perdiera su alma? Usted es rico porque usted es hijo de Dios, y la riqueza más grande es que usted tiene a Cristo en su corazón para la gloria de Dios. Entonces la iglesia estaba sufriendo la mala venta de sus productos, pero Dios por otro lado ve la riqueza que ellos tienen, la tribulación que vivían, pero esto tenía una causa, era por causa del nombre de Cristo. Los cristianos de esa época no eran bien vistos, también los mataban, también eran quemados en una hoguera, también eran fritos en aceite, y cuántas cosas hacían. Estos gobernantes, como ya lo mencionamos acá, y vimos a este hombre que tenía, que era el emperador, y tenía confinado a Juan Domiciano, que era un hombre también perverso y malo, y acá todavía esa furia para esta época de la iglesia. Entonces veamos nosotros las pruebas que también le venían, porque iban a sufrir tribulación, persecución. Esmirna tenía que morir, algunos de sus miembros de la iglesia tenían que morir. Al igual, hermanos, que quizás se pudiera dar entre nosotros, pero no temamos al que mata el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Las pruebas que vienen a la iglesia de Esmirna era una persecución de los gobernantes paganos en el siglo tercero y cuarto. 10 días podían ser la representación también de 10 años de sufrimiento, 10 años de lucha, 10 años de batalla con los rebeldes. Pudieran haberse enmarcado, porque para Dios el tiempo puede ser distinto a la manera en que nosotros lo miramos. Un año para Dios es como un día, ¿verdad que sí? Y 1000 años para Dios es como un día nada más, que no se siente, y un día es como 1000 años. Entonces quizás pudiera ser un periodo de tiempo largo, o también pudiéramos estar hablando de un tiempo real de 10 días de persecución y de matanza, pero más nos enfocamos y que puede ser un poquito más larga esta trayectoria de sufrimiento para la iglesia de Esmirna. Entonces el emperador dictador de ese tiempo era Diocleciano, ya había cambiado, pero acá tenía entonces las iglesias fueron demolidas en este tiempo de Diocleciano. Fueron demolidas las iglesias, los cristianos perseguidos, y algunos les dieron muerte. Pero las promesas de Dios ahí están siempre, a pesar del sufrimiento. Versículo 11. El que tiene oídos para que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando aquí la palabra muerte se refiere a una separación, no al deceso de la vida y a la muerte como nosotros tenemos acá, que dejó de ser. No, estamos hablando de una separación. Toda la Biblia, cuando encontramos la palabra muerte, hablamos de separación, porque nosotros nada más, el cuerpo se queda aquí en este mundo, pero nuestra alma y nuestro espíritu va con Dios si estuvimos fieles con el Señor. Si no, pues tendrá que ir a otro lugar, a un lugar de tormento, lamentablemente. Pero acá las bendiciones están ahí. Juan presenta las promesas hechas por Cristo de una corona. Por todo su esfuerzo, Esmirna recibiría la corona de la vida, si eran fieles al Señor, y no sufrirían la muerte segunda, que estábamos hablando que es un estado de separación también, que involucra un estado de separación con el mismo Dios. Entonces, de esta manera, ellos iban a estar con Dios eternamente y para siempre por su fidelidad. Ahora pasamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una iglesia aferrada a la verdad. Comenzó en el siglo IV, bajo el imperio también, y ya en este caso no de Diocleciano, sino de Constantino. Constantino también fue un hombre
sanguinario y malo. Mató a muchos creyentes, pero ahí estaba en esta época la iglesia de Pérgamo, bajo el imperio de este señor Constantino, que había esclavizado un poco la libertad de adoración a Dios por darse él la importancia de su personaje, porque ellos, en el caso de los emperadores, querían ser vistos como dioses, pero los hijos de Dios sabemos que nada más en el cielo hay un Dios que vive y permanece. Pero aún con todo esto, también había dado libertades para los cristianos, pero se confiaron demasiado por estas libertades que les había dado Constantino, de una forma liberal, agarrando el evangelio, de una forma liberal, de una forma burlona, seguir los caminos del Señor. Pues esto no tiene ningún sentido, porque lo que marca la vida de una iglesia, la vida de un cristiano, va a ser siempre el temor a un Dios verdadero, a un Dios de justicia, a un Dios que siempre está con nosotros y demanda una verdadera adoración. Por eso quiero leer también para ustedes Mateo 24:4, que es la señal también de un tiempo difícil que el Señor mismo lo profetizó que vendría. Y dice la palabra de Dios, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La práctica del evangelio no es bajo los lineamientos de un emperador. Él no es el que tiene que decir de qué manera hemos de servirle al Señor. La forma en que debemos de servirle a Dios está marcada por nuestro Señor Jesucristo, y a Él nosotros le debemos de obedecer, porque a Él le debemos toda honra y toda gloria y toda alabanza. Entonces la iglesia de Pérgamo no debería de confundir esto. Hay un elogio para ellos. En el versículo 12 encontramos un elogio para esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice eso. Está identificando a Cristo con el poderío que ahora Él tiene. La espada es su palabra. Nada más dice una palabra y el mundo se descontrola. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí está el problema de este señor Diocleciano. Era un hombre malo, mató a este cristiano y líder de la iglesia de Pérgamo por el estilo de adorar al Señor, por ser un adorador del Señor. Mucha gente lo rodeó a él y le dijo, este Diocleciano le dijo: ves, la mayoría de la gente que te rodea te ve mal por lo que has hecho. Y él dijo: no importa que todos los que están presentes acá me vean mal, yo a los que veo que están mal es a toda esta multitud que está delante de mí. Y lo agarraron, lo tomaron y lo metieron en una olla de aceite hirviendo, según el historiador Josefo, y allí murió. Tremendo, hermanos. Entonces había persecución, habían dado un libertinaje, pero para un evangelio no conforme a lo que Dios demanda, sino conforme a la voluntad humana, y así no se vale, hermano. Yo no puedo seguir un evangelio a mi manera, y la iglesia de Pérgamo pues sufrió esta situación, la pérdida de uno de sus líderes. Pérgamo era una iglesia fuerte y desafiante ante las persecuciones de Satanás. Dentro de los valientes destaca un creyente llamado Antipas, que acabamos de mencionar, y cómo fue su muerte, quien fue asesinado por su fe en Cristo, y no negarse ante todas las cosas que podían venir
¿hasta dónde está nuestra fe para que no nos neguemos? Yo no sé hasta dónde está la fe suya. Pero había una reprensión para Pérgamo y según el versículo 14 la encontramos nosotros acá. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer los sacrificados a los ídolos, y a comer fornicación. Este era el problema. Todos nosotros conocemos la historia de Balac y Balaam, o de Balaam y Balac. Pongámoslos en su lugar y pongámoslos en el marco de la enseñanza. Balaam era uno de los profetas de Dios que debería de cumplir con las ordenanzas de Dios. Dios lo usaba para eso. Pero lastimosamente Balaam se dejó guiar por su corazón y ahora era un hombre codicioso, ambicioso, que se dejaba guiar por unos cuantos centavos para maldecir al pueblo de Israel. Balac, por otro lado, era el rey de Moab, uno de los reyes malvados que no quería a la nación de Israel. Y este Balac quería que Balaam maldijera a Israel, para que Israel no fuera próspero, para que Israel no fuera triunfante en las guerras y mayormente en la guerra que iba a tener contra Balac, rey de Moab. Ahora bien, ¿quiénes serán aquellos que están también para traicionar la fe? ¿Quiénes son aquellos también que están predicando por dinero y que la ambición única es el dinero? Aquí lo que interesa es amar a Dios, la verdad, la justicia, la palabra de Dios y estar llenos del amor de Dios y del Espíritu Santo y hacer su voluntad. De las demás cosas, el Señor dijo que Él se encargaría, porque Él dijo que las demás cosas venían por añadidura. Y lo primero que debíamos de hacer y lo que debemos de hacer hoy en día es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se las va a añadir. Yo no sé qué te hace falta para que Dios te las añada, pero acá tenemos ese problema. Ellos toleraban a alguien que era con ese espíritu de Balaam. La iglesia de Pérgamo tenía a alguien que tenía ese espíritu de profetizar por dinero, de maldecir incluso al pueblo de Dios y desviarlo del camino del Señor con tal de ganancias deshonestas. Qué lamentable es que haya este tipo de gente que se preste para estas cosas, hermanos. Si no se detenían de las prácticas, le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo, que si no se detenía de estas prácticas de los nicolaitas, Jesús vendría con el poder de la espada de su boca y los destruiría por completo, incluyendo también a los de la iglesia que no estuvieran haciendo la voluntad del Señor. Aquí también en nuestro ambiente, en nuestra época, hay un montón de gente que va a hacer de esa manera, juntamente con los falsos y engañadores, se tendrán que ir a una condenación. Dios vendrá con la espada de su boca, que es el poder de lo que Él habla, y destruiría a ambos. De igual manera lo va a hacer el Señor. Vale la pena entonces examinar nuestro corazón y ver cómo estamos. Pero había una promesa a la iglesia de Pérgamo y no podemos pasarla por alto. En el versículo 17 nos dice la palabra del Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe o que lo recibe. ¡Qué bendición! Esta piedrita tenía dos significados y dos usos en el tiempo antiguo, y tengo que explicarlo. La primera es: la piedra blanca era la absolución o declarar absuelto a alguien que estaba delante de un juzgado y de un juez o de un tribunal para ser juzgado. Pero habían dos piedrecitas, una negra y una blanca.
Lamentablemente, al que le mostraban la piedrecita de color negro, este era enjuiciado y encarcelado, y muchas veces hasta pagaba con su propia vida. Pero en el caso del que recibía la piedrecita blanca, este era absuelto de su culpa. Esto es lo que significa, por un lado, lo que el Señor hace con aquellos que son sus hijos. El Señor los declara libres, absueltos de toda culpa, de todo pecado que pudieron haber cometido. El Señor los declara libres y hoy pueden ir a vivir con el Señor. El segundo significado, dije que eran dos significados. El segundo significado de la piedrecita blanca era también que eran usados en las fiestas cuando alguien iba a ingresar. Y como vemos acá que tenía un nombre, también tiene mucha similitud. ¿Y sabe con qué tiene similitud? El que tenía la piedrecita blanca con su nombre, había sido invitado de parte del anfitrión del que estaba celebrando la fiesta. Pero en este caso, el que no la tenía, no podía ingresar. ¿Qué significaba esto? Significaba la entrada a las bodas del Cordero. ¿Quién tiene derecho y quién no tenía derecho? Entonces, había que cuidar esta piedrecita. Había que cuidar ese nombre. De igual manera, hermanos, hay que cuidar su salvación. Hay que cuidar esa piedrecita blanca que significa mantener nuestras vestiduras limpias, como lo dice Hebreos, sin mancha y sin arruga, porque por esa iglesia el Señor viene muy pronto. Entonces, este es un significado muy glorioso. Y por último, porque son nada más 4 iglesias las que vamos a ver, por último, acá quiero hacer una mención donde llegamos a la tercera iglesia. Se cree, según investigaciones, se cree que acá estábamos ya en un transcurso desde la muerte de Cristo, habían pasado ya 1000 años hasta donde llegan las 3 iglesias, hablando de la iglesia de Pérgamo. Teníamos que hacer un estudio y una investigación más minuciosa para darle por sentado a usted esta información. Se cree un aproximado. Entonces ahora hablamos de la 4ª iglesia y es Tiatira. Y ella era la iglesia que había incrementado las obras, las buenas obras, y las tenía que seguir incrementando. El elogio de Dios para esta iglesia de Tiatira, ubicada en la ciudad de Tiatira, allí Dios los elogió porque Dios conoce sus obras, su amor, su perseverancia, según nos dice el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. A cada iglesia tiene una manera de presentarse a Cristo, si se da cuenta. Como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Hay un esfuerzo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este era el problema. Tenían a una mujer ahí que es comparada con Jezabel. Todos conocemos la historia de la malvada Jezabel. Una mujer perversa, una mujer apartada de la voluntad de Dios, una mujer con apariencia satánica tremendamente, que apartó a la nación de Israel a la fornicación, al adulterio espiritual y también al adulterio y a la fornicación física. Llevó a los hombres a fornicar, llevó a las mujeres a adulterar y a fornicar y a prostituirse con la idolatría. Llevó a la nación de Israel a propagar la adoración a Baal, y esta mujer era una mujer que apartó el corazón de los fieles hijos de Dios para irse tras el adulterio
con los ídolos y tras la fornicación con los ídolos. Entonces, esta es una reprensión terrible, hermano. La iglesia se había convertido en una iglesia libertina. Había una profetisa comparada con la malvada Jezabel. Imagínense la sentencia, hermanos, si esto continuaba, la sentencia de esta práctica era la muerte. Y la muerte, dijimos que significaba separación. Dios se separaría de ellos. Dios quitaría su candelero. Dios quitaría su luz de esta iglesia y quedaría en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza. Ese es un llamado fuerte que el Señor hace. Pero acá, gracias a Dios, hay una recompensa y una promesa si ellos son fieles. Y nos dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y como yo también la he herido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Un día levantaría un vuelo juntamente con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador, por esa fidelidad para vivir con Dios eternamente. Esta iglesia también necesita someterse a Dios y caminar bajo su voluntad. Estimado hermano, estimado amigo, esta es la palabra de Dios y el mensaje. Todas las iglesias tienen más de un defecto. ¿Por qué? Porque nos deja ver que el único, infalible y perfecto y santo es Dios, nuestro Dios todopoderoso, y no hay nadie más. Que nadie lo engañe diciendo que Él sí vive una vida de santidad. Compruébelo primero, porque no hay otro que sea santo y puro como nuestro Dios que está en el cielo. Para concluir, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia crece, también es sometida a falsas doctrinas y al engaño de Satanás y a la pérdida del amor, y la iglesia se vuelve selectiva. La iglesia nada más acoge a alguna parte de la gente y mide las capacidades por estatus social. Y hay gente que no cabe en ese estatus. La iglesia desecha a mucha gente, y esto es pecado, porque mi Dios lo hace. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Todas las iglesias entonces de Asia Menor tienen cualidades, defectos y reprensiones, cualidades importantes, elogios que el Señor mismo les hace, pero también debemos nosotros de saber que el Señor nos dice que si tenemos oído, que oigamos lo que Él nos dice. Mis hermanos, será hasta en una próxima, hermanos. Dios les bendiga.